Bienvenidos a Frecuencia Judicial, un espacio para tratar temas cotidianos vinculados a la justicia y brindarte información sobre cómo actuar ante determinadas situaciones. ¿Sabés quién elige a los jueces que imparten justicia en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no son votados como los legisladores o el jefe de gobierno? Hoy vamos a conversar sobre cómo se seleccionan los jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público de la ciudad y qué pasos se siguen para garantizar transparencia y calidad en este proceso. Para hablar sobre este tema, tenemos el gusto de recibir a Luciano Rinaldi, secretario de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Muy contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a modo de introducción, aprovechemos para repasar cómo surge el Consejo de la Magistratura y cuáles son sus funciones principales. Bien, el Consejo de la Magistratura surge conjuntamente con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Hasta 1994, los porteños no podíamos darnos nuestras propias autoridades. El Ejecutivo y el Judicial dependían de las autoridades de la Nación. Con la reforma de 1994 se incluyó la autonomía de los porteños en el artículo 129 de la Constitución. Y cuando los constituyentes porteños diseñaron el Poder Judicial de la ciudad, lo pensaron con el Consejo de la Magistratura como un rol muy importante en los procesos de selección, de disciplina, de administración y también para diseñar las políticas judiciales, particularmente el acceso a la justicia también. Bien. Está conformado por 3 estamentos en la ciudad. Son 9 consejeros en total, 3 representan al Poder Legislativo, a la legislatura de la ciudad, 3 a los abogados con matrícula en la ciudad y 3 a los jueces. Bien. Los poderes del Estado suelen ser criticados por la ciudadanía y mientras que el Ejecutivo y el Legislativo gozan como de esta de esta legitimidad porque son elegidos mediante elecciones populares, el Poder Judicial no. ¿Por qué no elegimos a los jueces por voto popular? Bueno, eso tiene que ver con la forma democrática constitucional que adoptan las principales repúblicas y los principales estados del mundo, ¿no? Si la democracia es la noción de autogobierno, de poder decidir libremente, la Constitución va a operar como límite a esa democracia. Entonces siempre va a haber contradicciones entre uno y otro. Los jueces no los elegimos directamente como elegimos a los diputados, senadores y presidente de la nación, en el caso de la nación, o legisladores locales y jefe de gobierno en el caso de la ciudad, porque justamente la función que tienen es distinta. Los miembros del Ejecutivo y del Legislativo representan, mientras que los miembros del Poder Judicial controlan a justamente los representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Porque lo que hace el constitucionalismo como forma de organizar los estados es organizar la forma en que se toman las decisiones y dotar a la ciudadanía de un montón de derechos. Si la democracia, los representantes del pueblo en ejercicio de sus funciones legislativas o ejecutivas toman decisiones por fuera de lo que establece la Constitución o toman decisiones que violen los derechos de alguna minoría, va a aparecer el Poder Judicial como un mecanismo de control contramayoritario para asegurar la supremacía de la Constitución. Para entender este equilibrio de poderes, ¿cómo es el proceso de selección de los jueces en el sistema de la ciudad? Bueno, es un proceso de concurso público, de oposición y antecedentes. Un proceso que tiene 4 etapas. La primera etapa es la inscripción, donde los aspirantes se acercan a la comisión de selección del Consejo de la Magistratura de la ciudad y presentan sus antecedentes profesionales y tratan de acreditar los extremos que solicita la legislación para acceder al cargo. ¿Cuáles son los requisitos para...? Para ser juez de primera instancia, tener 25 años, 3 años de domicilio en la ciudad, ya sea asiento profesional o personal, y por supuesto ser abogado con 4 años de antigüedad. Para los cargos de cámara son 30 años de edad, 6 de abogado y también 3 de residencia o de vínculo con la ciudad de Buenos Aires. Eso es para los jueces. Los otros brazos del Ministerio Público, ya sea el fiscal, la defensoría y la asesoría tutelar, también replican los mismos requisitos. Bien. Una vez que acreditamos que las personas cumplan con los requisitos de inscripción, se da la prueba de oposición. La prueba de oposición es un caso a resolver sobre la función que se está concursando. Es un caso escrito que dura 4 horas y que no la elaboramos nosotros desde el Consejo, sino que la elabora un jurado que representa a la legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, a las facultades, al Colegio Público de Abogados y a los magistrados. Cada uno de esos 5 estamentos ofrece un jurado que es el que va a estar encargado de hacer la prueba de oposición. La prueba de oposición, bueno, decía, dura 4 horas, se puede contar con normas escritas y se hace de manera anónima. La identidad del aspirante es reemplazada primero por un número y luego por un código alfanumérico. Una vez que está completada la prueba, bueno, se entrega y el jurado la califica con hasta 50 puntos. Esa es la mayor parte de la nota. En total van a ser 100 puntos, la mitad es la prueba de oposición. Bueno, dados a conocer las calificaciones, hay un proceso de impugnación donde participan los concursantes y pasamos a la etapa de la entrevista personal. Antes de eso, proceso de impugnación, ¿a qué te referís? Bueno, los concursantes pueden impugnar, sería discutir la nota que obtuvieron, tanto pedir que revisen, pedir revisión, esa sería la mejor expresión, pedir revisión tanto de su nota como de la nota de los demás. Entonces es un proceso complejo e interesante de ver. Claro. La entrevista personal la toman ahora sí los miembros de la comisión de selección, que son siempre 3, un representante de la legislatura, uno de los jueces y uno de los abogados, y se utiliza, bueno, para conocer a la persona, se le preguntan cuáles son las motivaciones que lo llevan a concursar o a aspirar al cargo, algunas preguntas de conocimiento, de funcionamiento, de cómo es el Consejo de la Ciudad y el Poder Judicial de la Ciudad en definitiva, y después se les ponen situaciones hipotéticas para conocer a la persona. Y su capacidad resolutiva. Su capacidad resolutiva. Siempre decimos que lo que estamos evaluando no es a ver si sabe mucho o a ver si sabe poco solamente. Lo que estamos evaluando es ver si esa persona puede ejercer la función a la cual aspira, ¿no? A ver si puede ser un buen juez indistintamente de que tenga los mejores méritos académicos o no tanto. Y bueno, la entrevista personal son 20 puntos, ahí ya tenemos 70. Los últimos 30 se evalúan los antecedentes de los aspirantes. 18 puntos van a estar orientados a evaluar su carrera profesional y 12 su carrera académica. Entre esos 50 de la oposición, 20 de la entrevista y 30 de los antecedentes, se hace un orden de mérito que aprueba primero la comisión y luego el plenario del Consejo de la Magistratura y se remite a la legislatura. El diseño que tiene el Poder Judicial de la Ciudad excluye de la participación de este proceso de selección de magistrados al Poder Ejecutivo. Es muy novedoso eso. En la mayoría de los diseños del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo participa ya sea con un representante o después teniendo que elegir al juez propuesto por el Consejo de la Magistratura. Eso es lo que nos distingue del de Nación. Eso es lo que nos distingue del de Nación y de los otros consejos del resto de las provincias. El Consejo nuestro tiene un gran poder en el proceso de decisión para designar a los nuevos jueces, porque además de elaborar el orden de mérito, si la legislatura no se expide dentro de los 60 días corridos desde que entra el orden de mérito, quedan designados de manera tácita los magistrados que propusimos nosotros. O sea, ante el silencio se interpreta como afirmación que se... Exactamente, eso hace que hoy el Poder Judicial de la Ciudad tenga solamente 2 vacantes. Es el Poder Judicial mejor cubierto de todo el país. Sí. Buenísimo. Hace poco tuvieron una experiencia bastante demandante con fuero laboral. ¿Hay algo que quieras compartir de esa experiencia que fue cercana, verdad? Fue cercana. Por lo que entiendo, en la historia fue donde hubo más personas. En simultáneo, sí, procesamos 1.257 inscripciones, me quedó el número, me acuerdo, para aspirar a 21 cargos, 10 jueces de primera instancia, 6 de cámara, algunos fiscales, 2 de primera y 1 de cámara, y asesores tutelares, 1 por instancia también. Fue una experiencia, masiva en ese sentido, de muchísimo interés. Recibimos cerca de 600 exámenes después y a la hora que estamos grabando esto, este podcast, estamos todavía en el proceso de selección de esos magistrados. Sí, muy interesante. Excelente. Bueno, fue un gusto. ¿Hay algo más que quieras agregar? Nada más. La verdad que fue muy completo. Bueno, me alegro mucho. Gracias y esperamos que esta charla te haya permitido comprender mejor cómo funciona la justicia de la ciudad, cómo es la selección de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público y la importancia de contar con un proceso transparente y profesional. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Somos el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y estamos para ayudarte.
Acordate que el 0800 JUS Baires funciona todos los días, las 24 horas, para brindarte la información y orientación que necesitas. Toma nota, 0800 122 5872.